Bueno, yo soy Cristina Ramos, soy de Madrid y bueno, soy del Club de Tenis Chamartín allí. Y bueno, ahora mismo estoy en Iowa State y bueno, llevo un mes prácticamente, llegué el 19 de agosto y todo el proceso lo hice con Icon Sports a través también del Rafa Nadal Tour por el máster de 2022 creo que fue. Ujú. Y nada, estoy aquí pues, no sé, para contar, imagino un poco cómo está siendo mi primer mes aquí y por si la gente quiere venir. Eso es, Cristina. Cuéntanos un poquito cuánto tiempo llevas jugando a tenis y qué te motivó a venirte a Estados Unidos. Bueno, yo llevo jugando a tenis desde los 4 años. Empecé en el Club de Tenis Chamartín con mi padre. Y bueno, llevo toda la vida con mi padre, básicamente. Y bueno, pasé por la FEDE, tuve varios sitios de entrenos. Este último año he estado en el Club de Tenis Chamartín. Y bueno, me llamó la atención lo de Estados Unidos un poco tarde, lo hice, la verdad. Pero me llamó la atención por el hecho de, bueno, de salir un poco de España también y también la vida aquí universitaria en el sentido de que se juega por equipos y a mí siempre los por equipos pues me han gustado muchísimo y vivir esa experiencia. Genial. ¿Y cómo te enteraste de la existencia de becas deportivas en Estados Unidos? Bueno, sinceramente no era un tema en el que no estaba metida, en el que no me llamaba la atención, pero a través del Rafa Nadal Tour, cuando nos lo dieron, pues luego ya me puse, estuve un tiempo en Barcelona, pues ya me puse en contacto con Icon Sports, mis amigos también ya lo estaban moviendo, se querían ir y empecé a preguntar, empecé a interesarme, también tenía varias amigas aquí ya y bueno, a través de sus experiencias pues me convencieron y lo moví y al final sí que decidí venirme. Genial. ¿Y recuerdas cuáles fueron esos primeros pasos de acercamiento al proceso de búsqueda de universidades? Los exámenes que tuviste que hacer, los primeros contactos con los coaches. Sí, bueno, al principio era un poco raro porque contactan bastante pronto. Ujú. A mí me empezaron a contactar a lo mejor 3 años antes de venirme y claro, en ese momento yo a todos les respondía que muchas gracias, pero que no podía, o sea, que no estaba en mis planes, claro, faltaba un montón de tiempo. Y, y entonces hice el SAT, Ujú. bueno, bien, porque era un nivel bastante aceptable. Compaginándolo con segundo bachillerato, pues me lo quité cuanto antes, en octubre. Y al principio con los entrenadores, pues bastante raro, cuando te pedían hacer llamadas o videollamadas, eran personas que al final no conoces, muchas veces en inglés, porque muchos no hablan español. Y, y bueno, pues para preguntar un poco sobre todo cómo era la vida aquí, claro, todo el mundo te habla muy bien, pero luego tienes que venir aquí y en mi caso, por ejemplo, pues sí que es como me dijeron. ¿Qué es lo que te dijeron exactamente de Estados Unidos? Bueno, pues mucha gente piensa que cuando vienes aquí es totalmente diferente. Los entrenos en general, en mi caso es bastante duro, entrenamos mucho, tanto físico como tenis. Y la universidad sí que al principio es general, un poco más general, aunque yo estoy especializada, pero es bastante diferente el tema académico a España y es todo como más interactivo, es todo mucho más, no es tanto de memorizar, entonces se agradece mucho más. Y en tema entrenos, pues me pintaron como que era todo muy de equipo y todo muy a gusto y efectivamente está siendo así. En mi equipo no tengo ninguna queja, todas nos apoyamos entre todas, no hay rivalidades, no hay envidias y el primer torneo que acabamos de hacer juntas la verdad que ha sido muy positivo. Genial. Volviendo al tema de búsqueda de universidades, me gustaría que explicaras un poquito más a la gente que nos está viendo cómo fue ese proceso de preparar tu perfil académico, digamos las notas del cole, el SAT y el examen de inglés, que es los requisitos que nos piden para la admisión, y preparas también tu perfil deportivo, que en el caso del tenis es un vídeo en el que tienes que demostrar un poquito cuál es tu técnica, tu nivel de tenis y, y tienes que enviar también cuál es tu UTR o tu ranking. También tuviste que... Cuéntanos cómo hiciste todo el tema del perfil deportivo. Bueno, en mi caso yo no hice ningún vídeo, no subí ningún vídeo. A mí me ayudó bastante
los UTR que jugué en Barcelona, porque al final son se graban, se quedan en YouTube y se pueden ver en cualquier momento. Entonces yo utilizaba esos vídeos porque al final también es cuando me veían en plena competición y así es como yo compito, es como yo juego. Y en mi caso fue un poco más raro en ese sentido porque yo empecé a hablar con la gente cuando yo estaba recién operada del hombro, entonces yo estaba con un cabestrillo en mi casa, no sabía si podría volver a jugar al tenis o cómo me iba a ir esa recuperación, entonces era todo un poco más, no lento, pero era un poco más inseguro porque al final muchas universidades, pues al decirles tal, estoy recién operada, una operación muy difícil, pues se echan un poco para atrás. Pero también me ayudó mucho el hecho de que cuando yo era más pequeña, pues hice muy buenos resultados en España, tanto en ITFs, o sea, en Tennis Europe en su momento, como campeonatos de España o ir con la selección española. Y eso me ayudó mucho a, bueno, ya tenía un UTR, ya tenía una base de UTR y este año pues la verdad que lo subí bastante, lo mejoré mucho y eso con los torneos que empecé a jugar, que empecé bastante bien después de la recuperación del hombro, pues eso me ayudó bastante para que universidades se pusiesen en contacto conmigo o que yo me interesase por ellas también. Como dices, la trayectoria deportiva es súper importante. Yo creo que este es un buen ejemplo para que chicas o chicos que estén en tu situación, que a lo mejor estén atravesando ahora una lesión o demás, que no se desanimen porque al final los coaches pueden buscar muchos argumentos para decir, esta chica ha demostrado su nivel de tenis durante mucho tiempo, es verdad que tiene una lesión, podemos en un tiempo veremos si sigue y si sigue bien, puedes conseguir una beca igualmente. También te quiero preguntar el tema de la decisión de irte a Iowa State. Como has dicho, pues tu UTR era bastante potente, tenía estos vídeos de YouTube que los coaches habían visto. Entiendo que te llegaron varias ofertas de varios coaches. ¿Cuáles fueron tus criterios para decir, vale, Iowa State es la universidad que creo que va a ser mi perfect fit? Bueno, a mí cuando me contactaron yo llevaba 2 años cayendo en lesiones constantemente, llevaba 2 años mentalmente también bastante mal, bastante inestable, tenísticamente no era capaz de encadenar torneos seguidos y bueno, estar en una situación bastante crítica, por así decirlo, y yo en todo momento fui sincera con ellos, les dije lo que me había pasado, lo que estaba sufriendo, mi situación, y desde un primer momento me mostraron confianza, me mostraron que no les importaba eso, que querían verme, que querían conocerme. El assistant coach vino a Madrid a vernos, bueno, vino a ver a mi compañera a un torneo y luego vino a mí a verme, a entrenar. Y desde ese momento fue cuando me presentaron la beca. A mí me costaba mucho tomar esa decisión porque al final me costaba volver a confiar en personas en ese ámbito, pero siempre me dijeron la verdad, siempre me demostraron que confiaban en mí, que me querían a mí. Y eso fue, la verdad, lo que me impulsó a venir a Iowa porque hacía mucho tiempo que nadie me había demostrado esa confianza. Y bueno, efectivamente no me equivoqué, me la siguen demostrando día a día y de eso no me arrepiento. Muchas veces los chicos cuando se encuentran en la situación de hay X número de universidades que quieren hablar con ellos, pues se ponen bastante nerviosos con el tema de las entrevistas, de las videocall, a veces como tú has dicho, en eventos como pueda ser un showcase o como pueda ser un torneo, los coaches vienen a España a visitarnos y demás. ¿Qué consejo les daría a los chicos para que estuvieran tranquilos en esas situaciones? Bueno, a ver, al final ellos lo que quieren es conocerte. También es cierto que a través de un móvil, a través de una videollamada, tú no conoces a la persona, no conoces realmente cómo es. En mi caso, por ejemplo, bueno, era un equipo nuevo, eran entrenadores nuevos. Iowa venía a hacerlo muy bien el año anterior y era un poco todo sorpresa, por así decirlo, cómo iba a ser ese año. Pero también es un poco como un presentimiento, una intuición. Yo en ese momento sabía que quería ir a Iowa y quería venirme aquí sí o sí y el resto no. O sea, hablabas con otras universidades, pero tienes en la cabeza que es Iowa. Al final, ellos saben que somos, bueno, gente de 17, 18 años que está decidiendo algo bastante grande para su futuro y los entrenadores siempre te van a hablar con respeto, te van a ayudar en lo que puedan y en la mayoría de los casos pues siempre son muy cercanos hacia ti. Genial. Y toda esa cercanía y esa honestidad de la que hablas, cuando llegaste a Estados Unidos,
¿Cómo fue encontrarte el primer día de entrenamiento allí, con el coach, con las compañeras? ¿Hicisteis algún tipo de dinámica? ¿Os presentasteis? Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bueno, a los entrenadores, a los dos ya les conocí en persona. Al assistant coach ya la había visto 2 veces. Al head coach la acaba de conocer hace 2 semanas antes de venirnos, porque estuvieron por España. Y a las compañeras, pues ya había hablado un poco con ellas, con las que estaban aquí. También es cierto que vinimos 3 españolas, que ya nos conocíamos desde muy pequeñas. Entonces eso pues ayudó bastante. Y la verdad que nos acogieron como si estuviésemos en nuestra casa, las que ya estaban aquí y las nuevas también hicimos muy buenas amigas. Y bueno, hicimos también la primera semana una cena en casa del entrenador también para conocer a su familia, a sus hijos y conocernos todas un poco más entre nosotras. Y la verdad es que en ese sentido nos acogieron, nos enseñaron las clases, dónde eran, cómo nos teníamos que mover por aquí, porque en mi casa es una universidad muy grande, entonces caminando no puedes ir a ningún lado prácticamente. Y nos ayudaron mucho a integrarnos, a sentirnos como si estuviésemos en nuestra propia casa. Genial. Y esos primeros días entiendo que fue un poco, yo diría, yo recuerdo mis primeros días en la universidad un poco caótico, un poco coger toda la información que puedes, intentar hacerlo lo mejor posible y quiero que me cuentes un poquito tu horario. ¿Cuál es tu horario como student athlete? Que al fin y al cabo, aparte de ser una pedazo de deportista, también te obliga a la universidad a mantener el nivel muy alto en tus estudios. Sí, al final tenemos que cumplir unas bases en los estudios porque si no nos penalizan sin poder competir. Y bueno, ahora mismo mi horario normalmente son los lunes, empiezo con una individual de 8 a 9 de la mañana y luego tengo clases, luego vuelvo a entrenar y luego tenemos como el entrenamiento de equipo que suelen ser 3 horas más o menos, todas juntas. Y luego sí que es cierto que aquí los días acaban muy pronto comparado con España. A las 5, 5:30 ya hemos acabado porque la cena cierra a las 7. Entonces acabamos bastante pronto. Los martes, jueves y viernes por las mañanas a las 7:15 tenemos físico en el gimnasio, que son pesas normalmente, y algo de cardio. Y siempre en el tramo del mediodía tenemos esas 3 horas del team practice de todas juntas. Y luego también puedes irte añadiendo durante la semana individuales si las necesitas. Lo pides a los entrenadores y se busca un espacio. Los viernes nos separan en 2 grupos, 4 y 4, para poder trabajar más en cosas más específicas. Y siempre que necesites cualquier cosa, si necesitas hacer un poco más de físico o tenis, lo pides y se busca una opción. También tenemos ese horario para recuperarnos, si nos dan masajes, si necesitamos ponernos las botas que nos recuperan o cualquier cosa, siempre lo ¿Has tenemos. probado ya los ice baths? Sí, nos metieron en uno. Pero bueno, nos los están aún poniendo en nuestra facilidad. Lo tenemos aquí en este edificio también. Tenemos toda una sala de recuperación. Y bueno, nos metieron, pero aguantamos, nos costó. Para mí era de las cosas más duras en Estados Unidos, que lo tienen como muy interiorizado. Yo reconozco que no era de mis métodos de recuperación favoritos, la verdad. Nos has contado muy bien cómo compaginas los estudios con el tenis. Cuéntanos la carrera que estás haciendo. Bueno, yo ahora en Business Economics. Eh, bueno, me metí en esta. Yo sabía que quería hacer business, pero aquí hay muchísimas especialidades. Y estaba dudando un poco entre marketing o economics. Y también me ayudó el hecho de que economics al final es algo más global. Entonces es como que tienes esa puerta abierta hacia muchas más opciones. Marketing es algo como más específico. Pero bueno, también es cierto que si continúo queriendo lo mismo, en 3 semestres añadiría marketing como segunda carrera, porque primero necesitas hacer ciertos créditos para añadirte otra carrera y me añadiría una segunda. Eso es. Para explicarlo un poquito, las carreras de Estados Unidos se dividen en General Education, que es cuando sobre todo los padres se llevan las manos a la cabeza cuando ven que hay asignaturas pues de danza, de ciencias sociales, de naturales y demás. Luego está las troncales de tu carrera, que en tu caso pues serán todas
relacionadas con business, pues ya serán micro, macro, accounting, finance y demás. Y como bien has explicado, luego tienes un periodo en el que puedes elegir tu especialidad. Hay gente que no lo sabe aprovechar o no tiene el conocimiento para ver qué elige y se queda con business. Y luego la gente que indaga un poquito se da cuenta que hay un campo enorme para especializarte, ya sea economics, marketing, un doble grado, allí que se lleva mucho el tema de los minors o énfasis, que son las especializaciones de siempre, y eso, así como dato curioso. De momento, en lo que es el sistema educativo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Bueno, me ha sorprendido bastante que se dan clases generales. Yo, por ejemplo, estoy dando música, que llevo sin dar música 4 o 5 años, y se dan cosas más generales. Sí que es cierto que tengo una clase, tengo varias de economía, pero es todo mucho más interactivo, es todo más a base de entregar trabajos, entregar quizzes que nos hacen. Los exámenes son más dispersos, no tenemos como en España, a lo mejor que este año yo al menos hacía exámenes prácticamente casi todas las semanas, y es algo más general al inicio, y sí que hemos preguntado bastante la opción de poder cambiarnos de carrera, si nos afectaría, si perderíamos ese año, y siempre nos dicen que no, que al final tú te puedes cambiar en cualquier momento con tal de que pases ciertos créditos. Y entonces eso pues me sorprendió bastante, el hecho de que si yo ahora quiero meterme en algo completamente diferente a business, puedo hacerlo perfectamente y no pierdo un año, no pierdo absolutamente nada y no tendría que empezar de cero. Eso es. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la universidad era undecided, era que no tenía carrera, no me decantaba por ninguna carrera. Como he estado toda la vida con el deporte, pues dije, bueno, pues Exercise Science puede ser mi carrera. Mi primer semestre hice 2 asignaturas y eso fue catastrófico. Ahí me di cuenta que Exercise Science no era para mí. Y al año siguiente me cambié de carrera y al final terminé Business Marketing sin ningún problema. Así que 100% lo que has dicho. Me gustaría que habláramos un poquito más del tenis y de lo que son las diferencias. No solamente que en Estados Unidos se compite representando a la universidad, sino que nos contarás un poquito más específico cuántos partidos se juegan, algunas diferencias en el tema del tanteo, cómo se gestiona el tema del line-up, por ejemplo. Bueno, pues bueno, solo hemos jugado un torneo, que es el que acabamos de venir, que llegamos ayer. Y las diferencias, por ejemplo, es que en los individuales tú tienes una hora para calentar con tu equipo y utilizas esa hora, utilizas el tiempo que necesites, y luego cuando entras al partido tú no tienes un calentamiento con tu rival, sino simplemente entras a pista, haces el sorteo y se empieza el partido, cosa que a mí al inicio me descolocó mucho porque, claro, al final son bolas nuevas, es una persona que no conoces, no sabes cómo juega y ya te metes directamente a jugar. Otra cosa, por ejemplo, es que no hay ventajas, en el 40 iguales es un punto de oro, entonces eso pues, si los ganas los puntos de oro, pues claro, muy bien, pero a mí, por ejemplo, ayer en el primer set perdí 5 puntos de oro, entonces al final te cambia completamente el partido, el restador elige dónde quiere restarlo. Y bueno, cosas así más, por ejemplo, en los dobles es un set simplemente. En nuestro caso lo jugamos a 6 juegos, pero creo que en la temporada es a 8 juegos. También punto de oro en todo momento, no hay ventajas. Y eso a mí es algo que me descolocó bastante. Tampoco hay calentamientos, entras directamente al partido. Y el tema de la alineación, pues bueno, es algo que lo decide el entrenador en todo momento, y se juegan 3 partidos de dobles, que al final eso normalmente se juegan primero, y luego 6 de individuales. Entonces los dobles pues son muy importantes aquí. Eso es. Nada que ver con el día a día, dejando aparte los por equipos de una tenista en España. Sí que los dobles tienen muchísima importancia con los individuales. Al fin y al cabo es un conjunto de puntos. En cuanto a tu día a día con el equipo, ¿vas, por ejemplo, con ellas a la cafetería? ¿Qué relación tenéis entre vosotras? ¿Notas que es mucho más cercana a lo que sería tu día a día entrenando aquí en España? Sí,
Al final, nosotras en nuestro caso dormimos en un apartamento de 4 habitaciones individuales. Entonces, bueno, y vamos a varias clases juntas entre nosotras. Entonces, siempre vamos juntas a desayunar, volvemos, luego en clase vamos juntas en muchas ocasiones. Al final estás prácticamente 24 horas con las mismas personas. Sí que es cierto que hay algún momento en el que nos separamos y bueno, al final es convivir con personas que, en nuestro caso, pues yo vivo con 2 españolas más y una brasileña que también habla español. Las 2 españolas ya las conocía, pero al final la brasileña, por ejemplo, es una persona totalmente nueva para nosotras y para ella muchísimo más porque somos 3 totalmente nuevas. Y bueno, al final estamos juntas, convivimos juntas y al inicio pues puede ser todo muy bonito, muy tal, pero al final poco a poco conoces a la persona, puede haber roces, pero en nuestro caso no está siendo así. Nos lo pasamos muy bien juntas, estamos siempre riéndonos, entonces en ese sentido no tengo ninguna queja. Genial. Has dicho que este fin de semana habéis jugado vuestro primer torneo. Me gustaría que hablaras sobre la diferencia entre jugar un partido individual aquí en España, que al fin y al cabo está tu padre, tu madre, tu hermana, tu amiga animándote, y lo que es tener a un equipo entero que está luchando por ganar ese partido, animándote y como mucho más entregado que en España. Sí, bueno, la diferencia yo la noté mucho en el sentido de que al final siempre está el entrenador en pista y en España también puede estar en pista, pero no se puede meter entre puntos contigo. Aquí caminan entre puntos, te pasa cualquier cosa y se meten. O sea, al final es algo totalmente... A mí al principio me descolocó mucho el ir 15 iguales y que el entrenador de la otra chica se metiese a hablarla o siempre haya gente a tu lado chillando, pues por ejemplo Kansas grita Go Cats, pues siempre tienes a gente chillando a tu alrededor, entrenadores que como puedas cantar una bola mala y no la vean, te van a chillar a ti y al final es algo totalmente distinto en el sentido de como fue en España, que nos conocemos ya entre todos, entonces ya sabemos más o menos cómo es cada persona. Y aquí todo el mundo hace lo que sea por ganar, por representar a tu universidad y da igual, o sea, si te tienen que chillar lo van a hacer, si te tienen que hacer cualquier cosa, lo van a hacer con tal de representar y ganar la eliminatoria. Sí, los americanos tienen un sentimiento muy fuerte de la universidad. Están preguntando bastante sobre el tema de los primeros días y la adaptación. Si nos puedes contar un poquito en términos académicos, bueno, pues qué es pasar de un bachillerato aquí en España a la universidad en Estados Unidos. No sé si tienes amigas que ya estén en la universidad en España, que un poquito nos puedas contar de lo que te han contado ellas, cuáles son las diferencias. Y preguntan por el tema del inglés, que si te está siendo complicado adaptarte por el idioma. A ver, en el tema del inglés cuesta adaptarse, también es cierto que somos muchas que hablamos español, entonces no lo hablamos constantemente. Nos cuesta, a mí, por ejemplo, personalmente me cuestan en ciertas clases porque hay temarios que yo me los sé en español, entonces cambiarlos al inglés pues no los entiendo muchas veces o tienes que estar mucho más atenta porque como te puedas perder un poco, pues a lo mejor dejas de entender lo que están diciendo, pero en general también nos ayudan bastante en ese sentido y a diferencia, pues también es cierto que aquí son clases, yo tengo clases de a lo mejor 400 personas y luego tengo otras que somos simplemente 15, 20, que somos los atletas. Es todo mucho más personalizado en el sentido de que si te vas de torneo no pasa absolutamente nada, te ayudan, te quitan tareas si lo necesitas, te pueden mover exámenes, no tienes ninguna dificultad. Genial. También transmitirle a la gente que nos está viendo que depende de la universidad, es diferente. Al fin y al cabo, Iowa State University es una universidad bastante grande, es una división uno con muchísimos estudiantes, entonces encontrarte clases de 200 personas es algo normal. Luego tendrás clases en las que haya menos personas. Ese es un poquito el dilema que tenemos entre universidades grandes y universidades pequeñas. Yo sí que creo que depende de cada personalidad, puedes encajar mejor con
universidad tan grande como Iowa State o una universidad más pequeña que sea más personalizado, que sea todo más individual, que te tengan más acogido y arropado. ¿Qué opinas tú sobre esto? A ver, yo también creo que en ese sentido depende mucho de dónde te hayas criado, que cuál haya sido tu infancia en ese sentido. Yo vengo de Madrid, vengo de una ciudad grande, de movernos prácticamente solos a todos lados. Sí que es cierto que, claro, tengo a mi familia obviamente que siempre me ha ayudado, pero de coger bus, de coger metro, de buscarte la vida en ese sentido. Yo este año también he viajado mucho sola, o sea que en ese sentido me he tenido que buscar mucho la vida. Y venir de una ciudad grande y te metes en una universidad bastante grande, pues yo no lo encontré ningún problema porque al final es como he vivido, es como me he criado, es a lo que estoy acostumbrada. Sí que es cierto que si fuese algo muy pequeño, pues probablemente me agobiaría un poco más. Entonces creo que depende mucho de cómo te hayas criado, lo que hayas vivido cuando eres más pequeño. A lo mejor si eres de una ciudad pequeñita, de un pueblo, pues venir a algo tan grande con tanta gente, pues a lo mejor sí que es cierto que te puede resultar algo complicado al inicio. Completamente de acuerdo. Si tuvieras que dar algún consejo a aquellas personas que están en primero de bachillerato, segundo de bachillerato, que están planteándose el empezar el proceso de búsqueda de universidades, ¿qué le dirías? Mi consejo sería que lo moviesen por si acaso. Ese fue mi pensamiento al inicio de, bueno, voy a moverlo por si acaso en un futuro me quiero ir y que no se van a arrepentir. Al final, si te gusta lo que es competir, si te gusta competir por equipos y al final es algo totalmente diferente, es una experiencia distinta, conoces a muchísimas personas, al final, en mi caso, pues estás prácticamente siempre con deportistas que al final, oye, tienes pues de fútbol, de vóley, hay 1000 deportes diferentes, pues que lo muevan porque al final es una experiencia que al inicio puede ser dura, pero una vez que te acostumbras y que ya entras en la rutina, es que no tiene nada que ver con España. ¿Cómo dirías que podrían estar mejor preparados los chicos y las chicas que se quieran ir a Estados Unidos? En tema de exámenes, en tema de a lo mejor tener siempre buenas notas en el colegio, deportivamente, ¿qué consejo les darías? Que no se agobia, que no se agobien, porque yo fui la primera que en su momento me agobié mucho, sobre todo por el tema del tenis, y que al final si un entrenador te quiere, te va a querer aunque tengas 2 meses malos, aunque tengas un torneo malo. Sí que es cierto que si haces buenos resultados, no voy a mentir, te van a escribir, te van a seguir, pero si tú al final tienes una base y demuestras que eres buena persona, que eres competitiva, que te gusta competir por equipos, no les gusta que seas individualista en ese sentido. Si tú tienes una base, no pasa nada, porque si la persona te quiere, el entrenador te va a querer en todo momento. Muy buen consejo, Cristina. Otra cosa, ya para casi terminar, de la que me gustaría hablar es tema futuro, tema expectativas. Muchas veces escuchamos que chicos dicen, mira, yo me metí en Estados Unidos porque al fin y al cabo fue una opción, no tenía nada más en claro y al final ha sido la experiencia de su vida. A mí me gustaría saber con qué propósito de futuro o expectativas de futuro te planteas tú el viaje a Estados Unidos. Algo como seguir ligada al deporte durante 4 años más, algo como desarrollarte profesionalmente en un futuro, porque sabemos lo que es estudiar una carrera en Estados Unidos y las puertas que te abre. ¿Qué pensamiento tienes sobre eso? Bueno, yo creo que al final yo vine también aquí con una mentalidad de cambiar un poco de aires. Al final llevas toda tu vida compitiendo igual, en los mismos sitios, mismas personas, mismos torneos. Venir aquí, empezar un poco de cero, mirar esa experiencia. Y al final a mí siempre me ha gustado el tenis, yo quiero seguir jugando a tenis, entonces yo quiero hacer estos 4 años, luego no sé lo que me deparará el futuro, pero siempre con los estudios por primero, entonces tendré mi carrera aquí en Estados Unidos o mi doble carrera, lo que al final me saque en ese sentido. Y tener también las puertas abiertas por si pasa cualquier cosa en el tema deportivo, nunca se sabe, siempre tienes que tener algo académico. Y si luego pues acaban esos 4 años y puedo intentarlo, pues me encantaría intentarlo.
Y si eso no fuese así por cualquier circunstancia, pues sé que tengo mi experiencia vivida, sé vivir, sabré vivir sola, independizada, y esa experiencia ya para lo que me deparará pues los futuros trabajos o los siguientes años. Eso es. Luego, Estados Unidos, como dice todo el mundo, es el país de las oportunidades y es un país espectacular para estar ligado a tu deporte por muchísimos años. Al fin y al cabo, ellos tienen programas como pueden ser de GAs. No sé si tú en tu universidad tienes GAs, que son Graduate Assistant. Al final son estudiantes que le pagan el máster y a cambio ellos hacen de entrenadores. Eso sería otra oportunidad de seguir ligado al deporte. Me parece que Estados Unidos es, es la mejor opción si quieres seguir, primero, si quieres seguir ligado al deporte durante mucho tiempo y si quieres impulsar tu carrera como deportista. Como bien has dicho, el irse a Estados Unidos no es decir, vale, ya no, sé que no voy a llevar el tenis al siguiente nivel. Al final es un puente, no es quedarte estancado en ese sitio. Cristina, ¿te gustaría contar, comentar alguna cosita más que creas que se nos ha quedado en el tintero? No, bueno, yo creo que al final, en mi caso, yo venía con bastante miedo de meterme en algo completamente nuevo por experiencias pasadas. Y al final lo único que puedo decir es que siempre puedes volverte a casa, o sea, me refiero, pruebas, si no estás a gusto siempre tienes la opción de volver, no es ninguna obligación, no te obligan a estar aquí en ningún momento, pero yo probaría, o sea, yo vendría obviamente y es que no te vas a arrepentir, o sea, si escoges en un sitio en el que tú estás a gusto, en el que tus compañeras o compañeros te hacen sentir a gusto y los entrenadores te acogen como si fueses en nuestro caso, como si fueses una hija más, es que no hay nada negativo en esta experiencia. Hay momentos duros, obviamente, porque estás muy lejos de casa, extrañas muchas cosas, es una cultura diferente, pero es que al final es una cultura que compartes con mucha gente, que al final coges cariño y son experiencias que si no estás aquí por esto, no las vas a vivir en ningún Sí, momento. completamente de acuerdo. ¿Te parece, Cristina, si dejamos un par de minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta en el directo? Sí, perfecto. Si te parece, utilizamos estos 2 minutos a ver si nos cuentas alguna anécdota divertida que hayas tenido. Yo, por ejemplo, fue llegar primer día de universidad y meter la pata horrorosamente, porque a mí nadie me había explicado que no se daba 2 besos al saludar, y yo fui directamente y di 2 besos y quedé fatal, 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 fatal. No sé si tú tienes alguna experiencia así de diferentes culturas o demás. Y a nosotras eso nos ha pasado a las españolas de presentarnos e ir a dar 2 besos y que te pongan la mano y que se echen así para atrás, en plan, ¿qué haces? ¿No me beses? Eso sí que nos ha pasado, ya bueno, ya damos siempre la mano o nos quedamos así primero para ver por si acaso aquí no dan 2 besos. Bueno, yo mi primer día llegué a mi segunda clase 20 minutos tarde porque no sabía coger de un lado para otro, fui corriendo, casi me muero en plan primer día, 20 minutos tarde, no me lo puedo creer. Y bueno, eso entre el aire acondicionado, que aquí hace un frío en todos los lados que es horrible. La gente aquí no entiendo, parece que el aire acondicionado está en todos los lados. Y bueno, eso es lo más impactante los primeros días. Estoy de acuerdo, no me acordaba de lo del aire acondicionado. Nos preguntan que si se suelen hacer trampas en los partidos. A ver, la cosa es que, por ejemplo, en el que hemos jugado, pues hay un árbitro por pista, más, bueno, un árbitro cada a lo mejor 2, 3 pistas. Entonces, sí, hay gente, o sea, hay muchos momentos, al final juegas en pista de rápida, entonces sí que hay varias veces pues que hay bolas bastante dudosas. No, aún no sé si lo hacen intencionadamente, si no lo hacen intencionadamente, pero sí que juegan mucho con eso mental de a lo mejor si esta bola es un poco más dudosa, pues te la canto. Eso sí que es cierto. A mí me gusta decir, no que hagan trampas, pero sí que hacen todo lo que esté en su mano para ganar. Es verdad que es un espíritu el de representar a tu universidad y demás, pero como has dicho, Cristina, al final hay árbitros, están los entrenadores delante
y trampas así como tal, que se defina por hacer trampas, yo diría que no. Nos han preguntado que si se necesita un UTR mínimo para ir a Estados Unidos. Como requisito en sí, no se necesita un UTR mínimo. Al fin y al cabo, lo que tú estás buscando es, con tu perfil académico, es la admisión a la universidad y posibles becas académicas, y con tu perfil deportivo, como hemos dicho antes, tu UTR y posibles vídeos o que los coaches vengan a verte y demás, que los coaches estén interesados en ti. Al fin y al cabo, ellos tienen un presupuesto que tienen que destinar a varios jugadores y ellos, su misión es crear el mejor equipo posible gastando el menos dinero posible. Sí. Entonces, cuanto más alto sea tu UTR y más beneficio le vayas a traer el equipo, lo normal es que pagues menos y que obviamente el coach se interese en ti. ¿Alguna cosa más que quieras comentar? Creo que no ha habido así ninguna pregunta más. No, en mi caso, bueno, hay una que dice que si hay mucha diferencia entre las divisiones. No lo sé, sinceramente no. Nosotras jugamos constantemente contra División 1. También es cierto que hay diferentes conferencias. Hay conferencias que son mucho más duras. En mi caso yo estoy en la Big 12, que es de las más duras que hay. Y hay diferencia en el sentido de que hay universidades que a lo mejor son más pequeñas, tienen menos presupuestos, universidades más grandes que se pueden permitir muchísimas mejores becas, entonces atraen mucho más. En ese sentido aún no estoy muy metida en ella, no lo sabría. Como sabes, en Estados Unidos hay dos ligas, NCAA y NAIA. La diferencia que hay entre ellas es el número, si no me equivoco, el número de deportes que hay en cada una. Y en NCAA hay tres divisiones, 1, 2 y 3. NCAA División 3 se caracteriza porque da becas académicas. Se centra mucho más en lo académico que en lo deportivo. Creo que he visto alguna pregunta más. ¿Cuál es el límite de edad para estas becas? El límite de edad para estas becas, dependiendo de la liga a la que se haga, a la que vayas a acceder, tienen unos requisitos que tienes que cumplir. Dependiendo de la liga, puede ser más estricto o menos estricto. Dependiendo del caso de cada uno, pues lo evaluamos y podríamos decir exactamente si seríais elegible o no para competir. ¿Alguna pregunta más que hayas visto que se me haya pasado, Cristina? No, yo tengo esas las últimas. Genial. Pues Cristina, mil gracias por dedicarnos un ratito y por contar tu experiencia. Yo creo que al fin y al cabo es un recurso súper importante para decidir si quieres ir a Estados Unidos o no. Qué mejor que alguien que está allí te cuente lo que está viviendo, sus miedos, sus experiencias, sus momentos buenos. Así que muchas gracias y muchas gracias a la gente que ha estado con nosotros y que ha reservado un ratito de sus tardes para estar con nosotros. Muchísima suerte, Cristina, que sé que tienes ahora torneos y nada, Muchísimas que te vaya. gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Chao.